la charla de hoy va un poco de comparar lo que a veces nos puede parecer una oportunidad y a veces se convierte en una pesadilla, principalmente porque, bueno, en ocasiones nos puede faltar cierta visión o cierta planificación para identificar, bueno, formas de trabajar que nos hagan ir más ágiles, ¿no? Y no ir detrás de los problemas, ¿no? Entonces, igual que esa casa maravillosa que luego se incendia, pues con el SEO pasa un poquito lo mismo. Desde mi punto de vista, todos los proyectos los intento enfocar a entender bien el problema que existe de fondo y enfocar un poco los esfuerzos a solucionar los problemas los correctos, ¿no? Porque si nos equivocamos detectando los problemas, pues podemos perder muchísimo tiempo y hacer perder tiempo al proyecto en sí, al cliente o a quien sea, en intentar solucionar cosas que no son las que tocan, ¿no? Sobre todo, evitar estar parcheando, que es un poco la historia. Esto lo he contado en más ocasiones en DoYouSEO, ¿no? Intentar pasar esta situación, ¿no? De no confundir los síntomas con los problemas, ¿no? Un ejemplo muy típico es que nos encontramos todos los títulos del sitio duplicados, idénticos, y empezamos a hacer ahí nuestro plan de cómo enfocarlos, qué keyword research vamos a hacer, cómo vamos a ir atacándolo. Y, bueno, al final resulta que el problema en sí no era que estuviesen duplicados o que fuesen idénticos, sino que había un conflicto con el plugin SEO y con el desarrollo de la web y se estaban reescribiendo los títulos de manera incorrecta, con lo cual hemos estado parcheando esa situación cuando realmente no nos hemos dado cuenta que el problema real no era como tal que los títulos eran idénticos, ¿no? A partir de aquí, identificar lo que está detrás de los síntomas, lo podemos identificar tratando de pensar si eso va a suceder en un futuro o qué podemos hacer para que eso no vuelva a existir, ¿no? Y, bueno, quedado siempre con esta imagen, ¿no? Que sería como detrás de cada síntoma seguramente podemos encontrar el problema y el problema está causado por algo, ¿no? Lo más inteligente que podemos hacer es intentar ir a qué causa esas situaciones, más que a partir del síntoma ir a parchear, ¿no? Porque si no el proyecto nos va a dominar a nosotros, no nosotros al proyecto. Vale, precisamente queremos evitar esto, aunque esto tendría que estar moviéndose y es como el gato de Tom y Jerry con la manguera de agua que se está volviendo loco porque la manguera le domina a él, pues es un poco lo que queremos evitar. En este caso, en este tipo de situaciones, cuando lo identificamos, realmente no queremos correr detrás de la manguera, sino queremos cerrar el grifo para que deje salir agua y ya no haya problema, ¿no? Y no tengamos que correr detrás de la manguera, ¿vale? Entonces, mi charla son 3 procesos para intentar evitar desastres de SEO técnico que nos puede suponer o que nos puede suceder en un proyecto de e-commerce o en webs que, bueno, que tengan cierto tamaño y que manejen listados y fichas, ¿no? Entonces, uno clarísimo que tiene que ver con la creación de URLs, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Si cualquiera del equipo o de las personas que están en el proyecto puede crear URLs, ¿vale? Fijaros que están ahí súper felices, ahí, bueno, es una foto creada por, no me acuerdo qué inteligencia artificial, con lo cual es un poco extraña, pero me ha hecho bastante gracia, entonces la quise poner. ¿Qué va a pasar? Pues que cada una de esas personas va a ir creando URLs a su bola, con la estructura que le dé la gana, lo va a meter en una jerarquización totalmente aleatoria. Vamos a ir acumulando en base al tamaño del equipo, pues vamos a ir acumulando ahí URLs generadas que, bueno, en ocasiones serán útiles, en otras ocasiones a lo mejor se quedarán vacías, puede haber un montón de casuísticas que tienen que ver con la calidad, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Las consecuencias van a ser, como podéis imaginar, un descontrol, un caos, la duplicidad seguramente va a ser exponencial, la calidad va a disminuir y, claro, esto es una cuestión de que si no cierras el grifo en algún momento, pues esto se va a seguir generando y nosotros no podemos ir detrás de esta generación de URLs a intentar parchear con noindex o con redirecciones o con lo que se nos ocurra, ¿no? Entonces hay que intentar ir a la raíz del problema. Nos puede suponer un problema importante en todo lo que tiene que ver con rastreo porque al final se descontrola el nivel de URLs, la cantidad de URLs y nuestro presupuesto de rastreo está limitado. Esto también es algo que vemos en el máster, así que también es un punto a tener en cuenta. Una manera o un síntoma donde esto nos va a avisar, pues en muchas ocasiones en Search Console nos puede avisar de que tenemos muchas páginas descubiertas sin indexar o incluso en algunas ocasiones rastreadas sin indexar, ¿no? O sea, tenemos ahí un tapón, ¿vale? Bueno, el tapón de 44 URLs, omitidlo, ¿no? Porque es un ejemplo, pero sí, no va a superar un tapón. Entonces,
para cerrar este grifo y tratar de ir a la raíz, tenemos que encontrar distintos aspectos, ¿vale? Pues por un lado los síntomas, se nos va a descontrolar las URLs, van a seguir subiendo todos los meses. Como os acabo de decir, puede que nos aumenten esas incidencias en Search Console. Como problemas, pues eso, nos va a generar como nuestra capacidad de indexación se va a desbordar, es decir, vamos a tener muchísimas URLs para que sean rastreadas e indexadas, con lo cual perdemos priorización y, bueno, nos puede generar problemas. Si también esas páginas están enlazadas, se diluye el traspaso de autoridad, todo eso nos puede llevar a pérdida de calidad y a que estemos más expuestos ante updates, ¿no? Soluciones, sin duda, tiene que haber un plan de roles para quién puede crear y quién no puede crear. Quizás una solución intermedia, transición, puede ser, oye, pues todo lo que se cree por defecto lleva un no-index para curarnos en salud y luego ya veremos cuáles se abren y se quita el no-index o no. Limpiezas periódicas, etcétera, ¿no? Y otras claves, también tener un plan de qué es lo que no se tiene que rastrear y monitorizar, ¿no? Esa capa de rastreo. La segunda cosa, segundo proceso, creo que es un quebradero de cabeza de mucha gente, que es la paginación, que esto suele surgir en proyectos, bueno, e-commerce de mucho tipo, pero yo lo voy a centrar un poco en e-commerce. Entonces, el primer paso es entender lo que es la paginación, que al final es, bueno, pues todo el catálogo que tengamos normalmente no va a caber en una sola página, casi nunca cabe, ¿no? Entonces, por problemas de rendimiento no podemos mostrar a lo mejor 5.000 productos en una página, en una URL. ¿Qué hacemos? Lo partimos en cachitos, lo partimos en trocitos, cada trocito es una página. Entonces, va a depender de cuántos elementos mostremos en cada página, cuánta paginación vamos a tener, ¿vale? Pues si tenemos 9 elementos en cada página, como veis aquí, dividiremos nuestro stock total o nuestro catálogo total entre 9, que es el número de elementos que salen, ¿no? Entonces, nos saldrán N páginas. Entendiendo esto, que los productos que salen en cada página son diferentes, ¿vale? Con lo cual, la parte de duplicidad, bueno, mucha gente habla de duplicidad, pero en realidad la duplicidad la puede generar el resto de elementos como textos que se arrastren entre la paginación, ¿no? Perfecto. ¿Cómo va a impactar la paginación en nuestro sitio? Pues casi siempre toda la parte técnica la afecta, ¿vale? A nivel de encontrabilidad, de rastreo, de indexación, arquitectura, ¿vale? También nos incrementan las URLs. Y, bueno, en la parte más de contenido, relevancia y SEO page, pues ahí también podemos encontrar ciertas canibalizaciones, depende cómo lo tengamos planteado, ¿vale? Y, por supuesto, enlazado interno, cómo se transmite la autoridad interna a través de los enlaces, dado que la paginación puede estar enlazada, ¿no? Con enlaces href. Entonces, para mí hay muchas preguntas que hacerse antes de establecer una solución. Y siento decir que no hay una solución estándar para todo el mundo. Esa es la realidad. Sí que es verdad que podríamos empezar con una solución más estándar y luego ir evolucionándola, pero aquí hay algunas preguntas que no podemos hacer. ¿Realmente nuestro proyecto tiene capacidad de posicionar los productos? ¿Vale? Esa es una pregunta. Todos los productos importan por igual. El orden de los productos que se muestran en el listado, ¿bajo qué criterio se hace? También cada cuánto sufre cambios el catálogo, ¿vale? Porque al final hay productos que a lo mejor pueden tener una periodicidad más amplia, o yo qué sé, tiendas de moda que cambian como mínimo los cambios de estación, ¿no? Y luego, ¿tengo un producto o tengo una gama de productos enlazada, ¿no? También son preguntas que son interesantes hacerse, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues solución estándar podría ser cualquiera de estas, es decir, tengo una página con todos los resultados, con lo cual no pagino. Tengo una paginación clásica como los resultados de Google que tiene abajo la paginación y tú vas pasando a la 3, a la 4, a la 5, ¿vale? Tenemos también la opción del ver más, que sería hasta que el usuario no clica en ese botón no se cargan más resultados, y luego tenemos una opción que casi todo el mundo conocerá porque las redes sociales funcionan así, con el scroll infinito, y al final nos pasamos la vida haciendo scroll, ¿no? Entonces son un poco las opciones, aunque seguramente podríamos definir alguna más. A partir de aquí, nuestra solución personalizada pues va a depender mucho de cómo esté configurado el proyecto y de los objetivos que tengamos, como las preguntas que acabo de mencionar. Cada web va a tener una idiosincrasia. Sí que es cierto que ayer comentamos, Luis y yo, que va a haber un cambio en las hojas de resultados de Google, ya está ocurriendo en Estados Unidos y seguramente vendrá paulatinamente a España, que tiene que ver con las hojas de resultados hacia e-commerce, van a potenciar mucho las fichas de producto, con lo cual ahora creo que la paginación también cobrará un papel importante para potenciar los productos, ¿no? Entonces, aquí hay aquí hay una posible solución un poco más avanzada, que sería, bueno, pues en las dos primeras paginaciones pongo la paginación clásica y dejo que Google rastree los enlaces, y en las siguientes páginas
pues puedo poner un scroll infinito o puedo poner los típicos botones de anterior siguiente y enlaces no rastreables. Esto es una configuración que podría funcionar cuando sabemos que los productos prioritarios merecen toda nuestra atención, ¿no? Entonces, esta es una posible solución. Ya os digo que no hay una solución estándar y que esto cada uno tendrá que aplicarlo a su proyecto. Vale, lo mismo, el resumen, ¿cómo cerramos el grifo? Pues aquí podemos encontrar ciertos síntomas, ¿no? de que hay baile de posiciones, ¿no? Entre el listado número 1, que debería ser el estándar o el que quiera posicionar, con otras paginaciones, descontrol en el rastreo del Search Console o incluso duplicidad entre paginados, ¿no? Podría ser ciertos síntomas. Como problemas, también podemos encontrar dilución del enlazado interno, tema de crawl budget. Aquí depende de si también las paginaciones generan parámetros, también lo podríamos ver. Y como soluciones, bueno, aquí es verdad que habría que definir el punto de partida, si nos vale una solución estándar o tenemos que evolucionarla más y eso será en base al proyecto. Y, bueno, fijarse bastante en el tema del rastreo, ¿no? Y como otras claves, seguimiento de rankings para ver si encontramos incidencias ahí y monitorización del rastreo. Y llegamos al último proceso, que, bueno, que también es algo que aplica a muchos proyectos, pero es también otro quebradero de cabeza, que es la gestión de filtros y facetas. Igual que comentaba antes con la paginación, bueno, podemos intentar definir un poco la facetación para que aquellas personas que no lo tengan claro, nosotros podemos tener un listado con productos y ese listado con productos tiene unos filtros que nos permiten hacer una selección en base a una característica. Por ejemplo, un listado de zapatillas de running lo vamos a clasificar por la marca. Entonces, en la faceta número 1, que sería la marca, me va a salir, pues, zapatillas running de Nike, ¿no? Si en vez de usar la marca quiero usar el género o quiero usar el precio, bueno, el precio sería a lo mejor otra cosa, ¿no? Pero el género se ve muy fácil. Zapatillas de running de hombre, pues ahí tendríamos también nuestra faceta. Como veis, cada URL va a ser diferente porque va a mostrar solo exclusivamente los productos de su característica, ¿vale? Es decir, genera un duplicado parcial con el listado completo, ¿no? Esto cambia si lo que estamos utilizando es un filtro de ordenación, ¿vale? Los filtros de ordenación, como puede ser el orden alfabético, el orden el más barato, o sea, que te pongan los productos más baratos antes, precisamente hace lo que su palabra dice, ordenar. Entonces, el listado completo, en vez de verse de un orden, se va a ver de otro orden, ¿no? Se va a ver con un criterio de ordenación diferente. Esto sí es contenido duplicado porque son los mismos productos en diferentes lugares del listado, ¿vale? Entonces, aquí sí que tenemos esa parte de duplicidad. Por eso, normalmente, las facetaciones de ordenación se desprecian, no lo usamos para SEO. Intentamos que no vayan los recursos de Google a este tipo de páginas, ¿vale? Entonces, igual que paginación, prácticamente genera impacto múltiple en todas las áreas del SEO, ¿ok? También podemos hacer preguntas para intentar establecer la solución, porque, como os imaginaréis, depende de un montón de cosas. Por ejemplo, la tecnología que estemos utilizando, en ocasiones, ya viene por defecto con una configuración, ¿no? A veces te va a poder poner las URL limpias o con parámetros, o incluso para modificar eso va a haber que invertir muchas horas de desarrollo. Algunas otras preguntas que yo me haría, si se puede hacer de manera selectiva, que una serie de facetas sean rastreables y otras no, ¿vale? Eso sería una pregunta interesante. Lo mismo para la indexación y también si, por ejemplo, los filtros, con la tecnología que usemos o con el nivel de desarrollo que tenga el proyecto, los contenidos que tiene cada filtro son personalizables o tiene que arrastrar los del listado original, ¿vale? Son como preguntas que nos van a ayudar a identificar por qué camino ir, ¿no? Entonces, aquí hay una solución es un diagrama bastante interesante que al final las URLs seguramente seguirán existiendo porque hay otros canales de marketing digital que lo podrán necesitar, ¿no? O sea, a lo mejor hay alguien que quiere mandar un email, o sea, una campaña de email y necesita la URL de un filtro, aunque ese filtro no lo busque nadie y no lo queramos posicionar, pero tenemos que en ese sentido verlo de manera global. Aquí lo que nos marca este diagrama es todo lo que no tiene un interés, una demanda orgánica, es susceptible tanto de bloquear a nivel de rastreo como de indexación y luego también entra en juego si tenemos stock de ese tipo de productos o no, ¿vale? Entonces, es un
es un proceso sencillo que nos podría valer, ¿no? Aquí luego podemos meter muchas más lógicas, que obviamente van a depender de cada proyecto, pero podemos meter lógicas ya propias de los intereses que tenga el negocio, ¿vale? Entonces, un poco repitiendo el mismo framework que hemos hecho antes, podemos encontrar en descubiertas sin indexar y rastreadas sin indexar también los parámetros, ¿no?, de los filtros o la estructura de URLs de los filtros. También podemos encontrar que hay una concatenación excesiva de parámetros, que eso también ocurre, ¿no?, que al final el usuario o el propio Google va filtrando o va encontrando URLs que tienen más de un filtro aplicado y esto pues se nos va de las manos el proyecto a nivel de URLs. Y también si aparecen en los rankings, pues esto también va a ser otro síntoma de que están pasando cositas, ¿no? Lo mismo, tenemos un problema enorme con este tipo de casuísticas a nivel de demasiado inventario de URLs para lo que realmente puede Google rastrear e indexar de nuestro sitio, pérdida de calidad, ¿vale? Porque, bueno, si se llegan a indexar estas páginas de filtros o concatenaciones, pues nos van a generar problemas de calidad y de canibalización, ¿vale? Entonces, aquí hay cosas que deberíamos establecer, qué filtros queremos indexar y posicionar y cuáles no. Y a partir de ahí también, incluso, en ocasiones el buscador interno también nos puede ayudar a detectar nuevas oportunidades para crear nuevos filtros o nuevas páginas, en este caso. Optimización del enlazado, porque aquí a veces es interesante que los filtros no se generen como un enlace, con lo cual eso también podría ser otro punto a tener en cuenta. Y, bueno, en general, la utilización del crack budget, ¿no? Y, en general, habría que establecer un protocolo para, si se tienen que crear nuevos filtros, que cumplan, o sea, que no se indexen por defecto o que se hagan de una manera controlada con coordinación con el equipo SEO, ¿vale? Así que esos son un poco los procesos. Aquí hay uno que he querido añadir como bonus, que es procesos de alto impacto internacional, pero este y otros que tenemos los vemos dentro del máster, así que ya sabéis que estos días en Dojo SEO hay un montón de oportunidades, becas y sorteos, apuntaros a todo y espero veros dentro del máster y hablar de estos procesos y demás, ¿vale? Así que como ideas finales, siempre que podamos establecer protocolos cerrados o por lo menos con cierta bueno, que no sea súper estricto, pero que sea una guía a seguir, hagámoslo porque vamos a evitar estar parcheando y buscando soluciones, pues eso, en días aislados, ¿no?, en días sueltos. Ir ajustando los procesos para atacar las oportunidades que aparezcan y los protocolos, esto para mí es muy importante, los tienen que entender en todas las áreas. Es decir, que no solamente es una cosa técnica, sino también lo tienen que entender los que dirigen y los que mandan, ¿no? Y a partir de aquí, ya sabéis, he ido un poquito rápido, pero ya sabéis, a partir de ahora, cada vez que veis problemas, vais a pensar, ¿es este el problema? ¿Es el síntoma? Pero lo que vais a saber seguro es que hay que cerrar el grifo.